Ciencias Naturales, primer año de bachillerato. Ciencias Naturales, primer año. Compuestos inorgánicos ternarios. Hola, bienvenidos a su programa Aprendamos en Casa. Hoy continuaremos estudiando los compuestos inorgánicos. Verán cómo se forman los compuestos inorgánicos ternarios. Además, estudiarán y aplicarán las reglas de nomenclatura que aprendieron en la semana anterior para nombrar algunos ejemplos de estos compuestos. ¿Recuerdan cuáles eran los compuestos inorgánicos? Los hidróxidos, las sales oxácidas y los ácidos hidrácidos. Además, al final verán algunas aplicaciones que tienen los compuestos inorgánicos. Veamos. La química inorgánica antiguamente se definía como la química de la materia inorgánica, pero quedó obsoleta al desecharse la hipótesis de la fuerza vital, característica que se suponía propia de la materia viva, que no podía ser creada y permitía la creación de las moléculas orgánicas. El nombre tiene su origen en la época en la que todos los compuestos del carbono se obtenían de seres vivos. De ahí, la química del carbono se denomina química orgánica. La química de compuestos sin carbono fue, por ende, llamada química inorgánica. Antes de pasar a estudiar los compuestos ternarios, vamos a recordar las reglas de los tres sistemas de nomenclatura. En primer lugar, tenemos el sistema de nomenclatura tradicional o clásico. Si recuerdan, en este utilizamos prefijos y sufijos para indicar los estados de oxidación de los átomos en la fórmula. Si el átomo solo tiene un estado de oxidación, no utilizamos un prefijo o sufijo, sino el conector de. Si el átomo ya posee dos estados de oxidación, entonces para el estado de oxidación menor utilizamos el sufijo oso y para el estado de oxidación mayor utilizamos el sufijo ico. Cuando el átomo ya posee tres estados de oxidación, vamos a utilizar para el menor estado de oxidación un prefijo, que es hipo, más el nombre, y adicionamos al final el sufijo oso. Para el estado de oxidación de en medio, utilizamos solamente el sufijo oso. Y para el estado de oxidación mayor, solamente el sufijo ico. Ahora, si el átomo ya posee 4 estados de oxidación, utilizaremos otro prefijo. Si el átomo posee estado de oxidación más 1, por ejemplo, utilizamos el prefijo hipo más el nombre más el sufijo oso. Para el segundo estado de oxidación, que podría ser, por ejemplo, más 2, utilizamos solamente el sufijo oso. Como hay un tercer estado de oxidación, en este caso estoy tomando de ejemplo más 3, utilizamos solamente el sufijo ico. Y para el cuarto estado de oxidación, utilizamos el prefijo per más el nombre y adicionamos el sufijo ico. Bien, este es el sistema tradicional. Ahora, si recuerdan, el sistema estequiométrico o sistemático solamente utiliza prefijos numéricos,
para indicar la cantidad de átomos presentes en la fórmula. Solo hay una cosa. Cuando solo hay uno, se utiliza el prefijo mono. Pero este prefijo no se utiliza cuando el primer átomo de la fórmula solo aparece una vez. Es decir, si por ejemplo fuera el potasio, no diré monopotasio, a excepción del oxígeno, por lo que cuando el oxígeno aparece en primer lugar, sí vamos a utilizar la palabra monóxido. Para lo siguiente será para el 3, tri, para el 4, tetra, y así sucesivamente. Ahora tenemos el sistema Stock. Recuerdan que para este utilizábamos números romanos que nos sirven para indicar el estado de oxidación de los elementos que están presentes en la fórmula. Tomaré ejemplos de los compuestos que estudiamos la semana anterior. Por ejemplo, si tenemos el óxido de hierro, pero tenemos dos óxidos de hierro. ¿Cómo hacemos para nombrar cada uno? Bien, por el sistema Stock lo llamaremos óxidos de hierro a ambos. Óxido de hierro y óxido de hierro. ¿Por qué ambos son óxidos de hierro? Pero para diferenciarlos o identificarlos a cada uno, utilizamos los números romanos. En este caso, el hierro tiene estado de oxidación más 2 y este tiene estado de oxidación más 3. Y así identificamos el estado de oxidación del hierro en dos compuestos diferentes. Bien, iniciamos estudiando los hidróxidos. Estos compuestos están formados por la combinación de un óxido metálico más agua. Por ejemplo, podríamos combinar el óxido de calcio más agua y esto produce el hidróxido de calcio. Estos hidróxidos son los que comúnmente conocemos como bases. Si recuerdan, las bases tienen algunas características que los identifican, como por ejemplo que son viscosos o amargos. Bien, hay un integrante especial, es el ion hidróxido. Es un ion poliatómico formado por oxígeno e hidrógeno y posee una carga -1. Este es el que los identifica o es su grupo funcional. Veamos entonces cómo nombramos a los hidróxidos por los tres sistemas de nomenclatura. Ahora tenemos algunos ejemplos de hidróxidos. Nombrémoslo primero por la nomenclatura tradicional. Recuerdan que en esta utilizamos los prefijos y sufijos: oso, ico, hipo y per. En el primer caso tenemos al cobre. El cobre posee dos estados de oxidación y en este caso está trabajando con su estado de oxidación menor. Entonces, a estos compuestos les anteponemos la palabra hidróxido. Y como el cobre posee dos estados de oxidación y este es el menor, se llama cuproso. Recuerden que tiene el sufijo oso. Para este, como tenemos sodio y el sodio está en el grupo 1 de la tabla periódica, solo posee un estado de oxidación. Entonces no utilizamos prefijos o sufijos, sino que solamente lo llamamos hidróxido
de sodio. Tenemos el siguiente con el átomo de calcio. El calcio está en el grupo 2 de la tabla periódica. También solo posee un estado de oxidación, así que solamente lo llamamos hidróxido de calcio. Ahora tenemos al hierro. El hierro posee dos estados de oxidación y en este caso está con su estado de oxidación mayor. Entonces se llama hidróxido férrico con la terminación ico. Y finalmente tenemos al magnesio, que también pertenece al grupo 2 de la tabla periódica. Entonces solo posee un estado de oxidación y lo llamamos hidróxido de magnesio. Pasemos entonces a estudiar la nomenclatura sistemática. Recuerden que en el sistemático utilizamos prefijos numéricos como mono, di o tri, pero que cuando los átomos solo aparecen una vez y es el primer átomo de la fórmula, no utilizamos el prefijo mono. Entonces, en este caso, para el cobre, que solo aparece una vez, se llama solamente hidróxido de cobre. Para este también, hidróxido de sodio. Ahora que ya tenemos dos hidróxidos, entonces sí lo llamamos dihidróxido de calcio. Ahora hay tres, entonces es trihidróxido de hierro. Y finalmente tenemos el dihidróxido de magnesio. Si lo notan, esta es la nomenclatura más fácil y es la oficial. Ahora nombremos los mismos compuestos por el sistema Stock. Para el primero tenemos al cobre. Ya había mencionado que es cobre más 1. Entonces lo llamamos hidróxido de cobre y entre paréntesis 1, indicando su estado de oxidación. Para el siguiente lo llamamos hidróxido de sodio. Pero como el sodio solo posee un estado de oxidación, no es necesario indicarlo. A este lo llamamos hidróxido de calcio. De nuevo, no es necesario indicar su estado de oxidación, pues el calcio también solo posee uno. Y tenemos el hidróxido de hierro. E indicamos 3. Su estado de oxidación. Finalmente, hidróxido de magnesio, sin indicar su estado de oxidación. Otro tipo de compuestos ternarios son los ácidos oxácidos. Estos se forman por la combinación de un óxido ácido más agua. Por ejemplo, si tenemos al trióxido de azufre y se combina con agua, se obtiene este ácido. Veamos cómo se nombran estos compuestos. Los ácidos oxácidos suelen nombrarse solamente por la nomenclatura tradicional.
Debemos de tomar en cuenta que los ácidos oxácidos, como provienen de un óxido ácido, se forma un anión poliatómico. Estos aniones tienen sus nombres establecidos y, como les mencioné en la clase anterior, los pueden encontrar en los libros o en internet. Entonces, en los ejemplos de ácidos oxácidos que tengo acá, he seleccionado el anión por el que están formados. En este caso tenemos al nitrato, sulfato, fosfito, carbonato y clorito. Es importante que para nombrarlos, lo primero que debemos hacer es escribir la palabra ácido en todos los casos. Luego, al anión de donde provienen se le cambia la terminación ato por ico. Y si la terminación es ito, se cambia a oso. Hagamos la prueba. Tenemos al ácido que viene del nitrato, entonces se llama nítrico. Luego tenemos al ácido que viene de sulfato, entonces se llama sulfúrico. Terminación ato cambia a ico. Luego tenemos este ácido que viene del ion fosfito, entonces se llama fosforoso. En este caso tenemos al ácido carbónico. Terminación ato cambia a ico. Y finalmente tenemos al ácido ito cambia a oso, cloroso. Bien, así es como se nombran los ácidos oxácidos. Las sales oxisales son compuestos ternarios que se forman por la combinación de un ácido oxácido más un hidróxido. Por ejemplo, hemos estudiado ya al hidróxido de calcio y también estudiamos al ácido sulfúrico. Cuando ellos se combinan, forman una sal que está formada por calcio y sulfato. Y además en el medio se forma agua. Así es como se obtienen las sales oxisales. Ahora nombremos algunos ejemplos de sales oxisales, iniciando con el sistema de nomenclatura tradicional. Debemos identificar qué está formando la sal. Tenemos al calcio y en este caso tenemos a un ion que se llama sulfato. Aquí está. Entonces, por la nomenclatura tradicional, lo llamaremos sulfato de calcio. Recuerden no utilizar prefijos o sufijos, solamente el conector de, porque el calcio solo posee un estado de oxidación. Para el hierro tiene estado de oxidación +2 y está junto con el ion nitrato. Entonces se llama nitrato ferroso. En el siguiente tenemos al magnesio, unido a este ion que se llama carbonato. Entonces se llama carbonato de magnesio. Ahora tenemos al potasio. El potasio está unido al ion dicromato. Entonces se llama dicromato
de potasio. Y finalmente tenemos al sodio, unido al ion hipoclorito. Y esta sustancia se llama hipoclorito de sodio, que es la que ustedes normalmente conocen como lejía. Ahora nombremos las mismas sales por la nomenclatura sistemática. Para este lo llamamos igual sulfato de calcio. Acá, como tenemos dos iones nitrato, se llama dinitrato de hierro. Este solamente carbonato de magnesio. Porque tenemos al ion carbonato y al ion magnesio solamente una vez. Luego tenemos al dicromato de dipotasio. Y finalmente tenemos el ion hipoclorito y ion sodio. Entonces se llama hipoclorito de sodio. Si notan, en algunos casos, sobre todo cuando se tienen iones del grupo 1 y grupo 2 de la tabla periódica, se nombran igual por las tres nomenclaturas. Finalmente, nombremos las mismas sales por el sistema de nomenclatura Stock. Para el primero se va a llamar sulfato de calcio. El siguiente, como el hierro es 2 y está formado con el ion nitrato, se llama nitrato de hierro e indicamos el estado de oxidación 2. Este es solamente carbonato de magnesio. Este, de nuevo, se llama dicromato de potasio. Y este también se llama hipoclorito de sodio. Si logramos conocer la mayoría de átomos o iones poliatómicos, veremos que no es tan difícil nombrar las sales. El ion bicarbonato se puede combinar con un protón para formar ácido carbónico, absorbiendo así protones de la disolución y elevando el pH sanguíneo. El ácido carbónico, que se puede formar a partir de dióxido de carbono y agua, puede disociarse en protones y iones bicarbonato para proporcionar protones y bajar el pH sanguíneo. El ácido carbónico, que se puede formar a partir del bicarbonato, se convierte en dióxido de carbono y agua mediante una reacción enzimática muy rápida. El dióxido de carbono, por ser volátil, puede ser rápidamente eliminado del organismo en cantidades variables mediante la respiración. El hidróxido de magnesio, también conocido como leche de magnesia, es un antiácido de acción local que aumenta el pH del contenido estomacal. Se utiliza para el alivio de la acidez, indigestión y malestares estomacales. En la industria petroquímica, el ácido sulfúrico se utiliza para la refinación, alquilación y purificación de destilados de crudo. En la industria química inorgánica, el ácido sulfúrico se utiliza en la producción de pigmentos. El nitrato de sodio se da
en la industria alimentaria como agente conservador de carnes procesadas. Además, se utiliza en la producción y manipulación del cromo y algunos derivados. También es usado como aditivo del cemento. En esta clase estudiamos los compuestos inorgánicos ternarios, los hidróxidos, las sales oxisales y los ácidos hidrácicos. También aprendimos cómo nombrarlos por los 3 sistemas de nomenclatura. Finalmente, conocimos algunas aplicaciones muy importantes sobre los compuestos inorgánicos. Pero hay muchos más. Si quieres saber más, puedes seguir investigando. Ponte a prueba. Los compuestos ternarios se clasifican en A. Hidróxidos, ácidos oxácidos, hidruros. B. Hidróxidos, ácidos oxácidos, sales oxisales. C. Sales oxisales, ácidos oxácidos, hidruros. Si elegiste B, muy bien, estás en lo correcto. El hidróxido de magnesio también es conocido como sal de Epsom, cal o leche de magnesio. Si elegiste C, estás en lo correcto. En la industria química inorgánica se utiliza en la producción de pigmentos. A. Hidróxido de magnesio. B. Nitrato de sodio. C. Ácido sulfúrico. Si elegiste C, ácido sulfúrico, elegiste la respuesta correcta. Muy bien, ha llegado el momento de que me despida de ustedes. Espero que hayan aprendido mucho. Y no olviden seguir sintonizando su programa Aprendamos en Casa.